Un fuerte abrazo con todos los que están conectados en esta oportunidad. Es una bendición siempre poder compartir una palabra que yo sé que puede ser de mucho aliento y también de alarma para poder hacer ciertos correctivos en nuestra manera de pensar. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y sabe que cada cosa que nosotros realmente creemos son las que van a dominar la forma en cómo actuamos. Si nosotros creemos que cierto camino me lleva a cierta dirección, a cierto destino que yo quiero llegar, entonces lo tomo. Y todo mi sistema de decisiones van a pasar a través de mis creencias. Ahí es cuando necesito revisar qué es lo que domina mis creencias. Si en mí está dominando el temor, las limitaciones, si cuando yo recibo, por ejemplo, el desafío de Dios de poder compartir ese milagro, eso que hizo Cristo en nosotros, y lo primero que se me cruzan es la dificultad o que mi vecino, no, ese vecino es difícil, él es religioso, él no quiere saber nada de Dios y que antes ya me rechazó, y bueno, puede salir una lista enorme de cosas. Lamentablemente, en ese momento que estamos hablando, estamos también cargando de argumentos, no solo para nosotros, sino también maldiciendo a estas personas. Lo que entra en nosotros o lo que nuestros oídos empiezan a escuchar es un gran cántico de miedo y de temor, que finalmente, si permitimos que vivamos siempre de esa misma manera, entraremos en la lista de los cobardes. Y saben, hay una canción que dice: de los cobardes no se ha escrito nada. Entonces dice, por otro lado, la Biblia, dice la palabra de Dios, y yo creo que es un texto bíblico que nosotros siempre lo tenemos en cuenta, que está en Josué 1:9. Mira que te mando a que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estoy contigo a donde quiera que fueres. Este tipo de textos bíblicos en general a veces los utilizamos como para nuestra vida personal por las dificultades, no sé. Una persona se está sacando 0 y piensa que de esa manera va a pasar un examen, que puede servir, puede ocurrir milagros, eso puede ocurrir, pero el asunto está de que cuando el Señor escribe su palabra y también las promesas están dentro de su llamado, están dentro de su propósito. O sea que la palabra que Dios escribió está dentro del propósito de Dios, y es en donde el terreno en donde más va a dar fruto aquella palabra que Dios dijo. Por ejemplo, si hay una profecía que Dios dijo para su vida, que iba a ser prosperado, que iba a crecer, bueno, todo eso va a entrar dentro del propósito de Dios, no afuera. Dios nunca bendice aquello que está fuera de su cobertura. Es como decir, yo voy a bendecir, voy a capacitar a una persona para que trabaje para mi empresa porque sé que va a dar mucho fruto, va a crecer y va también a bendecir a muchas más personas. Entonces aquel jefe va a capacitar a esta persona. Pero si, no sé, esta persona no quiere ser parte de la empresa, tiene su propia agenda, quiere, no sé, armar su negocio de, póngase, de cualquier otra cosa por fuera, entonces no tiene mucho sentido el que estas cosas o este beneficio que este jefe le quiere dar le vaya a servir de algo. Entonces, todo lo que recibimos de la palabra de Dios, cuando Dios está hablando una palabra, está dentro del llamado, del propósito. ¿Y cuál es el llamado? ¿Cuál es el propósito? Pues que prediquemos y hagamos discípulos a toda criatura. Necesitamos que la gente conozca de Cristo. Es una necesidad, es un privilegio, es una enorme bendición. Entonces ahí es cuando comprendemos por qué algunas cosas no terminan de funcionarnos, porque uno puede estar pidiendo a través de sus sentimientos muchas cosas para acomodarse. No está mal, todos hemos pedido cosas así y posiblemente lo seguiremos pidiendo en un futuro. Pero cuando todo esto está al servicio del llamado de Dios, de poder cumplir este propósito que tenemos, entonces las cosas toman un sentido diferente. Es importante ser valientes. Dice la Biblia en el Salmo 91, del 5 al 7, dice: no tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Aquí nos menciona no solamente una palabra de paz para que nos sintamos bien, sino está hablando de un escenario de ardua guerra, un escenario complicado,
difícil, pero que a pesar de todo ese ambiente difícil, ahí está la mano de nuestro Padre cubriéndonos, haciendo que lo que en otro momento hubiera sido pérdida termine siendo una multiplicación. Dice más de 1000 y de 10,000. Hay cosas que Dios nos envía a hacer, como dice la palabra, y aquí los envió como ovejas en medio de lobos. A la vista de las demás personas, de una persona natural, eso puede parecer difícil, puede parecer complicado, pero a la vista y en la voluntad de nuestro Padre, ese es el terreno de nuestra mayor bendición, porque cuando nosotros compartimos a Cristo, entramos en el propósito de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque Cristo dio su vida por las almas, dio su vida para que la gente sea salva. Una persona no entrega su vida por algo que no le interese. Cuando una persona entrega su vida es porque es algo que tiene extrema prioridad. Si Cristo le dio extrema prioridad al entregarse, pagar el precio por nosotros, entonces nosotros que nos queremos parecer a Cristo, como también nos llamamos cristianos, entonces tenemos que también tener esa extrema prioridad, que hay gente que necesita de ese mensaje que fue sembrado en nosotros. En la antigüedad, cuando se empezó a esparcir el evangelio, en los primeros siglos, a la gente se le empezó a llamar los Cristos o los cristianos. La idea de ese nombre en su origen era solamente una pequeña burla para decir un Cristo chiquito, y a la final la iglesia la termina tomando porque realmente sí es el sentido, en que usted y yo nos parezcamos a Cristo y entendamos que tenemos a un Cristo glorioso que pagó por nosotros y que es necesario que comuniquemos esa verdad de amor. Entonces, no solamente los salmos y aún cualquier promesa que uno reciba, una profecía, no es solamente para hacernos aplaudir, no es para que estemos solamente felices en nuestra comodidad, sino que es para que entendamos que estamos en guerra y Dios nos cubre y nos bendice, porque nos llamó para una gran tarea, nos llamó para una tarea valiente y buena. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted no está dentro de los cobardes cuando acepta y cree lo que Dios le está diciendo. Es importante entender esto porque una persona que finalmente no quiere, a pesar de que Dios lo hizo todo para que podamos tener la victoria, venció lo más difícil, ganó lo más fuerte. Solo por ahí decía el apóstol Sojo en alguno de sus libros, decía, ya venció todas las cosas más fuertes, solo nos dejó uno que otro demonio para que algo tengamos que hacer. Aquel que simplemente no quiere conocer, no quiere entregar, no quiere estar cerca de Dios de esa forma, y solo se conforma, no sé, con ver a Dios de lejos, está entrando en un territorio muy peligroso. Dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No intento condenarlo ni darle miedo, ni que usted se sienta obligado a hacer ciertas cosas, sino que hay que entender que cuando uno empieza a rechazar ese amor de Dios, simplemente por no sacrificar la comodidad o los sueños personales que uno puede pensar que le van a beneficiar, a veces en nuestra locura uno piensa que nuestros planes son mejores que los de Dios, entramos en un territorio peligroso que es de cobardía y de incredulidad. La incredulidad expulsa la fe. Cuando quitamos la fe, entonces estamos cortando todo lo que Dios puede hacer en nosotros, porque empezamos a movernos con una ceguera profunda. Y lo que podría ser un terreno de bendición lo terminamos maldiciendo. Lo que podría ser un milagro transformador, la gente que podría conocer, hasta terminamos codiciando y maldiciendo y hablando mal de las personas, condenando a otras personas más. Y hacemos cosas que nunca se suponen que debieron ser hechas. En vez de ser ayudadores, terminamos siendo piedras de tropiezo. Entonces es importante que tomemos nuestro llamado con valentía. Valiente no es el que no siente miedo. Valiente es el que, a pesar de cualquier cosa, como tiene una palabra de fe,
sigue caminando. Aunque no pueda ver con sus ojos naturales ciertas cosas, sabe que hay ejércitos celestiales a su lado y a su disposición. Sabe que no opera en soledad, sino que también es parte de la iglesia, una iglesia poderosa que está respaldada por el cielo. Usted y yo somos agentes del reino de los cielos para poder compartir esa salvación que esta ciudad necesita. Nos vemos en una próxima oportunidad.